Constitución de 1917. Si ustedes creen que es una estación del metro o una calle de doble carril llena de baches y desviaciones, están equivocados. O bueno, quizás no del todo. Pero todos esos lugares le deben su nombre a este documento, que es la columna vertebral de nuestro país. Bueno, fue en este mismo lugar, hace 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, analizar y redactar las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra Carta Magna. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? Vamos a ver. Voces de la Constitución. El artículo 3 de la Constitución habla sobre la educación. Debe ser laica, gratuita y obligatoria. Trata sobre el derecho a la educación. ¿Qué es la educación laica? Es la educación que no tiene que ver con ninguna religión. Tiene que ver con que la Iglesia no enseñe ni predique ninguna doctrina en las escuelas públicas. ¿Qué opina de que la educación sea gratuita? Es muy importante para cualquier país y si es gratuita, pues qué mucho mejor que todo el mundo tenga las oportunidades de tener acceso a la educación. Pues en México creo que es muy importante porque hay muchos sectores que están excluidos y que no pueden acceder a la educación si no es a través de estos medios. Considero que la educación debe de ser obligatoria siempre y cuando sea un complemento desde la educación de casa. Considero que debería ser obligatoria hasta tercer o segundo año de preparatoria. Seguramente han escuchado que si quieren evitar problemas no hay que hablar de política ni de religión. Pero a veces es muy aburrido hablar del estado del tiempo y más cuando se vive en un lugar donde el clima siempre es el mismo. Pero cuando se mezclan los temas de política, religión y además se le suma hablar de educación, entonces sí que el resultado es un cóctel de emociones, gritos, sombrerazos, discusiones que muchas veces terminan en algo no muy educado, pero necesario. Y esto fue lo que le sucedió a los diputados del Congreso Constituyente cuando se pusieron a discutir sobre el artículo 3. Este era un debate que ya venía de atrás, desde la Constitución de 1857, y se retomaba porque ahora los jacobinos pensaban que la educación debía ser laica, gratuita y científica, mientras que los renovadores como que sí, pero no. Entre azul y buenas noches, te digo que sí, pero fíjate que siempre no. La cosa es que no estaban tan de acuerdo con las propuestas de los radicales. La redacción de este artículo había quedado de la siguiente manera. Sobre las garantías individuales, el artículo 3 de la Constitución de 1917 nos dice lo siguiente. La enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. El debate se había iniciado a partir de la propuesta que presentó la comisión dictaminadora y tenía una diferencia de una palabra con la propuesta de Venustiano Carranza. Durante la 12ª sesión del Constituyente fue cuando se pusieron a discutir sobre el artículo 3 y tenían nada más y nada menos que a Venustiano Carranza como invitado especial para escuchar los debates. Él estaba muy interesado en que llegaran a un acuerdo. Y es que las discusiones para elaborar este artículo eran muy intensas. Los diputados se peleaban hasta por una palabra, como fue el caso del diputado Luis G. Monzón, que argumentaba. Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales no hemos disentido sino en el empleo de una palabra, que es precisamente la que debe caracterizar la educación popular en el siglo XX. Esa palabra es el vocablo laica. Yo propongo se sustituya por el término racional, para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo. Monzón empujaba con todo
para que cambiaran el término de laico por el de racional, porque este último se inspiraba en la pedagogía racionalista y estas ideas habían llegado a México por los ideólogos del anarquismo a los que se sentía cercano Monzón. Pero había otros diputados que no estaban de acuerdo con este cambio de palabra. Uno de ellos fue el diputado Alberto Román, quien argumentaba lo siguiente. El artículo que se somete a dictamen, la parte capital de él es lo relativo al laicismo. No es exacto que el artículo consagre la plena libertad de enseñanza, puesto que dice que será laica en los establecimientos oficiales. El laicismo es una restricción completa a la libertad de enseñanza, pero no se diga que únicamente por deseo de novedad, por traer una palabra jacobina. Hemos propuesto el laicismo para toda la enseñanza, tanto la que se imparte en las escuelas oficiales como en las particulares. Algunos diputados estaban a favor y otros en contra. Ya saben cómo a veces no nos ponemos de acuerdo ni para escoger entre tamales o chilaquiles. Aunque la discusión se inició por solo una palabrita, el asunto se fue desviando hacia la importancia de los maestros, ya que no debían ser curas quienes impartieran la educación. El diputado Luis G. Monzón argumentaba que el maestro laico no debe destruir las creencias que el alumno traiga del hogar, por abominablemente absurdas que sean. Luis G. Monzón tenía esta postura porque él consideraba que el principal deber de los constituyentes era destruir las hipócritas doctrinas de la escuela laica, de la escuela de las condescendencias y las tolerancias inmorales, y declarar vigente en México la escuela racional. Para algunos diputados esto era como una piedra en el zapato. Y por eso el diputado Cándido Aguilar tomó la palabra y se dejó ir con todo, pues no estaba de acuerdo con que el cambio de una palabra fuera poca cosa. Al contrario, él pensaba que se debía utilizar la palabra laica en lugar de racional porque la enseñanza religiosa afecta el desarrollo de la sociedad mexicana, no siendo asimilables por la inteligencia del niño las ideas abstractas contenidas en cualquier dogma religioso. Y no vayan a pensar que estas discusiones eran porque los diputados se sentían como jarritos de tlaquepaque. No, lo que pasaba es que ellos creían firmemente en sus posturas y parecía que ninguno quisiera fumar la pipa de la paz y la conciliación. El diputado Cándido Aguilar insistía. La enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica, dando a este vocablo la significación de neutral. Unos decían colorado, mientras los otros decían rojo, y otros se peleaban, porque no es lo mismo huele a traste que... Total, que como no se ponían de acuerdo, tuvieron que dejar las discusiones del artículo 3 para el día siguiente, y la comisión tuvo que retirar el primer dictamen para corregirlo. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre la educación. La propuesta para integrarlo en la Constitución de 1917 vino de Venustiano Carranza y buscaba promover la libertad de enseñanza, laica en los establecimientos oficiales de educación y gratuita en la escuela primaria. El artículo 2 de la Ley General de Educación, en su párrafo 2, señala que es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, formando a mujeres y a hombres con sentido de solidaridad social. Tanto los grupos renovadores como los jacobinos coincidían en que la educación debía ser gratuita y obligatoria, pero la propuesta no especificaba nada sobre la enseñanza privada, lo que dejaba abierta una puerta para que fuera impartida por el clero. Los renovadores no veían esto con malos ojos, pero los radicales querían evitar que la Iglesia participara en la educación. Consideraban que por este medio dominaban la ideología de los ciudadanos en el país y manipulaban sus ideas. El texto original ha tenido 7 reformas y varias modificaciones desde que fue redactado en 1917. Su esencia sigue siendo la misma en lo referente al acceso a una educación popular, democrática, nacionalista, laica y obligatoria. Ese espíritu sigue siendo la base del movimiento social independentista
que se había mostrado en la Constitución de 1857. Total, que si no la agarraban contra los curas, la agarraban contra los maestros. Y hasta los alumnos salieron raspados. Las juntas eran maratónicas y había mucho entusiasmo. Se pasaban horas y horas discutiendo y hasta se les olvidaba comer. Cuando le dieron la palabra al diputado Luis G. Monzón, él dijo lo siguiente. El maestro de escuela, ese obrero mal comprendido y mal recompensado, es el encargado de consumar misión tan delicada y trascendental. La materia prima es el niño, ese ser tierno que, en virtud de su propia idiosincrasia, está en aptitud de recibir todo linaje de impresiones. Las discusiones continuaron durante 4 sesiones hasta la sesión 15. El diputado Monzón estaba muy combativo. ¿Qué recomienda el laicismo? No tratar dentro de las aulas asunto alguno que trascienda a la iglesia y respetar estrictamente las creencias religiosas del hogar, por erróneas, absurdas e irracionales que sean. Y ya cuando el diputado Luis G. Monzón se refrescaba la garganta pensando que había logrado un acuerdo en el constituyente, tomó la palabra el diputado Múgica y dijo enérgico: se trata del porvenir de la patria, señores, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y progresistas. Y es que Múgica defendía su postura a capa y espada porque estaba seguro de sus principios. Era un revolucionario y justo por eso había luchado, porque quería romper con un sistema que consideraba no era para el pueblo de México. El diputado Múgica agarró un poco de aire y, bien airado, continuó diciendo: si dejamos la libertad de enseñanza para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad. ¿Se imaginan a alguien hablando así en aquellos tiempos? Estos constitucionalistas sí que eran valientes, pero una vez que el diputado Múgica bajó del estrado y tomó su lugar, subió su acérrimo contrincante, el diputado Luis Manuel Rojas, que era uno de los máximos representantes de los renovadores y muy cercano a Venustiano Carranza, al contrario de Múgica, que era un jacobino que se identificaba más con Obregón. Así que ya se imaginarán, la cosa estaba que echaba chispas, parecían náufragos peleándose por la última botella de agua. Y entonces, cuando el diputado Rojas tomó la palabra, comenzó diciendo: mi distinguido amigo e ilustrado general Múgica, que acaba de darnos su sincera, aunque vulgar, opinión respecto a la mala y lamentable labor que ordinariamente hace el clero en los países católicos, ha tenido en cambio singular clarividencia al hablarnos de una gran verdad, la suprema importancia de este debate. Ya se imaginarán la cara de pocos amigos que habrá puesto el diputado Múgica, pero permaneció muy quietecito, escuchando al diputado Rojas, que continuó diciendo: los hombres de la Reforma tuvieron el acierto de completar su labor desfanatizadora, modificando el fondo del artículo 3, y desde entonces también en México fue la enseñanza laica y obligatoria. En esa forma acaso no hubiera habido debate, pero la comisión desarticula cuanto le viene a mano del proyecto y acomoda en un solo artículo todo lo que le parece más sonoro y más a propósito para impresionar a los exaltados de esta asamblea. Y después de soltar este cohete chiflador y que nadie quisiera agarrar la papa caliente, el diputado Esteban Vaca Calderón agarró valor y dijo: parece que se trata aquí de exhibir llagas o no sé qué otras cosas más. Yo ya sabía que quería llevarle al primer jefe una mala impresión. Y es que ahora se habían ido las atenciones hacia Venustiano Carranza, que se encontraba entre la concurrencia. Los jacobinos aprovecharon cualquier oportunidad para echarle tierra.
Entonces, el diputado Alberto Román tomó la palabra y señaló. Señores, no es con sátiras a las personalidades como se hacen leyes. Se hacen con estudios, con reflexiones. Ya estaba tan discutido el tema que hasta se peleaban por el orden y la lógica de la discusión. En estas revueltas ideológicas, el diputado Salvador R. Guzmán aseguraba que la República solo se salvaría cuando el pueblo mexicano estuviera cívicamente educado. Y el veracruzano Juan de Dios Palma lo apoyaba al decir: el pueblo mexicano sabrá defender sus libertades consignadas en la Constitución de 1917 cuando esté cívicamente educado en la escuela laica. Solo Veracruz es bello. Y así que vamos a la parroquia a echarnos un cafecito y continuamos. Desde la Reforma Liberal de 1833, Valentín Gómez Farías, en ausencia del entonces presidente Antonio López de Santa Anna, había adoptado, entre otras medidas relevantes en materia educativa, retirar la enseñanza de las manos del clero, pasar el control de la educación al Estado para que organizara y coordinara las tareas educativas, instituir la enseñanza libre, fundar las escuelas normales en las que se formarían los nuevos docentes, fomentar la instrucción elemental para hombres, mujeres, niños y adultos analfabetos. Ya para 1857, la Constitución de ese año declaraba la libertad de enseñar y ser enseñado. Y es de esta base de donde Venustiano Carranza retomó estos ideales para redactar el artículo 3 de la Constitución de 1917. En la actualidad, aplicado a la educación impartida por el Estado, implica que ésta debe mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Ya para estas alturas de la discusión sobre el artículo 3, el debate giraba ya en torno de nada más ni nada menos que de la educación de los huérfanos. ¿Y en manos de quién iba a quedar esta? Por lo que el diputado Cravioto, que parecía un poco enojado, dijo: los niños huérfanos cuentan con los establecimientos de beneficencia privados o con los establecimientos oficiales, y entonces el Estado escoge por los que padre no tienen y por los muchos que no tienen madre. Y que conste que no lo decía por alguna de estas amistades que conozco. Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema. Total, que ya con los ánimos caldeados, el diputado Cravioto siguió con su discurso. La comisión llega en su exceso hasta despojar de todo derecho a enseñar en cualquier linaje de colegios a individuos de notoria religiosidad, formulando tácitamente la comisión este precepto peregrino, que todo católico que enseña francés pone en peligro las instituciones sociales, que todo protestante que enseña matemáticas puede alterar el orden público y que todo mahometano que enseña raíces griegas está desquiciando la sociedad. Hasta este abismo de intolerancia ridícula pretende arrastrarnos la señora comisión. Y de pronto los ánimos comenzaron a calentarse de nuevo y los renovadores comenzaron a sacarle los trapitos al sol a los jacobinos y viceversa. Estaban peor que un crudo cuando le dicen que se acabó el menudo. Que tuya, que mía, que dámela, préstamela, nomás tantito, espérense. Y no se veía la luz. Y al final del camino no se veía la luz. Y las discusiones estaban más candentes que las balatas de un microbús. Entonces el diputado Pallavicini echó más leña al fuego cuando dijo: ¿con qué argumento, con qué razón han cambiado el precepto liberal de la Carta de 1857 y el precepto liberal de la Carta de 1916 para sustituirlo con este incomprensible embrollo de cosas contradictorias? El artículo 3 que propone el primer jefe es deficiente desde el punto de vista de las garantías individuales. ¿Vale la pena de cambiar las locuciones que contiene, las frases y hasta las palabras? Y entonces sí, el Teatro de la República estaba en llamas. Ardía más que Roma cuando la incendió Nerón. Parecía que los diputados no iban a llegar a ningún acuerdo.
Los dimes y diretes y las confrontaciones estaban en lo más alto. Y cuando todos pensaban que era imposible un acuerdo, sorpresivamente el diputado Pallavicini volvió a tomar la palabra queriendo conciliar y dijo lo siguiente. Yo no he venido nunca a esta tribuna con el propósito de ofender a nadie. He resuelto que toda mi persona, cargada con las injurias que he recibido en esta asamblea, las he de volcar en el primer caño que encuentre en la calle. Y luego de este descriptivo comentario, todos los diputados comenzaron a reaccionar, tanto que el diputado Múgica tomó la palabra y señaló. Señores diputados, ahora sí, en el terreno sereno de la discusión, ahora sí podemos entendernos. Efectivamente, la comisión ha sido ruda, ha sido incorrecta, pero la comisión no lo ha hecho con el fin de aparecer ante el país como un dechado, como una flecha de radicalismo. No, señores. La comisión lo ha hecho porque vio, porque sintió que no estaba allí, en ese proyecto, todo el radicalismo que necesita la Constitución para salvar al país. La emoción empezaba a crecer entre los constituyentes y aprovechando ese ánimo, Múgica prosiguió diciendo: Os propongo que nos permitáis retirar el dictamen, que quitemos de ese dictamen esas palabras que escuecen y con esa modificación se ponga a la consideración de esta Cámara para que sea votado. Y entonces creo que habremos salvado a la República y puesto la piedra más formidable del edificio futuro de este pueblo. Bueno, ¿qué tal la elocuencia del diputado Múgica? A lo que el señor Pallavicini agregó al pleno. Señores diputados, propongo que todos unidos y conscientes hagamos una obra revolucionaria de verdad, que no sea de palabras, sino que quede escrita para siempre en los preceptos de la Carta Magna. ¡Ay, mis vidos! Y aprovechando que las aguas estaban calmas, se acordó que el tema estaba suficientemente discutido y pusieron a votación el artículo 3 de la Constitución. Después de recoger los datos y confirmarlos, el artículo fue aprobado por 99 votos contra 58 y se llegó al acuerdo de que se conservara la palabra laica, por lo que este artículo fue aprobado el 16 de diciembre del año del Señor 1916.